¿Qué tal, amigo? Qué bueno que persistes en prepararte para convertirte en un predicador que predica la palabra de Dios. El equipo académico está sumamente satisfecho contigo. Ya próximamente, pues conocerás otros profesores en la medida que avance el curso. Y en lo personal, realmente doy gracias a Dios por ti. Y deseo que seas una gran bendición, que seas una dicha para las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Bien, en nuestra clase número 4, pues vamos a hablar sobre la concepción bíblica del predicador, o sea, qué función tiene el predicador y en qué consiste su llamado, su carácter, etc. Y cuando hablamos de llamado, debemos recordar que en los tiempos del Antiguo Testamento, y entrando en materia, era un profeta, alguien que se sentía llamado por Dios para una misión especial, alguien que se sometía a su voluntad y estaba bajo el proceso de inspiración. Este hombre se dejaba usar por Dios. No hablaba lo que entendía, sino que hablaba lo que se le decía. Sea cual sea la vía de transmisión del mensaje de Dios para él, hablaba lo que Dios le decía. Ahí están los ejemplos de los profetas del Antiguo Testamento. Está Moisés, Isaías, Jeremías. Hay muchos textos en la Biblia donde muestra la repulsión de Dios hacia aquellos profetas dentro del pueblo de Israel que hablaban por su cuenta y no por mandato de Dios. Estos hombres hablaban palabras dulces para endulzar el oído, ya sea el oído de los reyes o el oído del pueblo, pero no era lo que Dios les había mandado decir. Y en Jeremías, por ejemplo, encontramos muchos textos que reflejan precisamente la repugnancia, el desagrado de Dios ante una actitud tal. Debemos tener mucho cuidado, amigo mío, en llevar un mensaje que no fue el que Dios nos mandó decir. Bueno, ya avanzando hacia el Nuevo Testamento, el predicador era un apóstol o alguien enviado por Dios también. El predicador se convierte entonces en el punto de contacto entre Dios y la persona a la que él quiere alcanzar. Es alguien con un mensaje lleno del Evangelio de Cristo. Ahora, no quiere decir que los profetas del pasado no contenían esto, solo que aquí se hace mucho más énfasis y Jesús, evidentemente es el centro del mensaje. Ahí están Juan el Bautista, está Pablo, está Pedro, Santiago, todos estos apóstoles, todos estos hombres de fe que consintieron incluso en su muerte con tal de no negar a Jesús en sus vidas para no traicionar o ensuciar el mensaje que predicaban. Eso sin duda le daba un valor astronómico a su predicación. El Espíritu mismo impregnado en sus palabras, porque no eran palabras suyas, era la palabra de Dios. Y cuando tú predicas palabras tuyas, puede ser que la gente se siente emocionada, se sienta alentada, pero eso será por unos días, por un tiempo. Pero cuando predicas palabra de Dios, la gente se va transformada. Y esa transformación les dará el aliento que necesitan y se abre entonces la puerta al Espíritu Santo. Y entonces los resultados son otros, son con fines eternos. ¿Cuál era la función de esta gente? Dice 2 Corintios 5:20, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros mismos. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y esto llega hasta nuestros días. También hoy somos embajadores portadores del mismo mensaje que aquellos hombres, respaldados por el mismo Espíritu que respaldó a aquellos hombres. Por eso, la importancia de actuar como embajadores, de actuar como representantes del reino al que pertenecemos, el reino de los cielos, donde el Dios Altísimo es el único Rey sobre todo. El predicador debe también encarnar el mensaje con el que pretende alcanzar a otro. Debe vivir lo que predica, y eso solo se logra, amigo, con oración constante. De lo contrario, correrás mucho peligro, y aquí es donde entra la función del carácter. Dios hace mucho énfasis en la santificación de tu carácter. Las habilidades naturales que puedas poseer, el entrenamiento que puedas tener, no pueden suplir la necesidad de un carácter santo que respalde la predicación. El predicador debe preparar su corazón para predicar desde él. Entonces, nos preocupamos más por preparar el sermón, cuando la mayor preocupación debe consistir en preparar nuestro corazón.
hay que hacerle espacio al Espíritu Santo, y entonces que haga la obra en nosotros para luego ser transmisores. Hay que dejarse controlar por el Espíritu. Ahí tenemos el ejemplo en Efesios 5:18, dice, ser llenos del Espíritu. O sea, debe someterse el predicador al control del Espíritu de forma diaria, de forma sistemática e intencional, no esperando que te nazca, que fluya de forma natural, porque entonces estarás poco tiempo de búsqueda y preocupación o procuración, es la palabra exacta, de la influencia de Dios en ti. Porque naturalmente el ser humano no le atrae una vida de oración, no le atrae una vida de estudio sistemático, de devoción, de búsqueda en la palabra de Dios. Entonces, cuando logres esa influencia divina constante, ese procurar constante, esa búsqueda que no se detiene, avivas el entusiasmo del Espíritu. Y entonces cumples lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:19, dice que no apagues al Espíritu, o sea, no apagues al Espíritu. Deja que la llama arde en ti. Por eso lleva práctica, eso lleva subyugación de la disciplina espiritual. Eso lleva a crear hábitos espirituales que no te darán mérito alguno en cuanto a la salvación, pero sí te van a ayudar a acercarte mucho más al Dios de tu salvación. Te va a ayudar a conectarte con esa deidad que te procura una salvación futura. Te pone en sintonía con la agenda y las prioridades de Dios antes de enfrascarse en la preparación del sermón. ¿Ves lo importante que es esto? Amigo, el predicador que no vive en una relación vital con Dios por medio del Espíritu Santo adultera su propia tarea, adultera el mensaje. Por eso debes desprenderte de cualquier cosa que entristezca al Espíritu Santo. No contristes, no entristezcas al Espíritu de Dios. Ahora, cuidado con llevar más peso a un lado de la balanza. No se trata de dedicar todo el tiempo solo a la oración y dejar de lado el estudio del estudio exegético, o enfatizar la técnica del sermón sin una dependencia vital de Dios mediante la oración, o peor, confiar en la habilidad para la presentación en público descuidando la oración y descuidando el estudio. No, hay que ser equilibrado. Ahora, en cuanto a lo textual, el predicador también debe relacionarse correctamente con el Espíritu para su acercamiento al texto bíblico. En esto existe una conexión inseparable para entonces poder encontrar la mecánica correcta del sermón, que además está relacionada con el método de estudio de la Biblia que uses. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante, en próximas clases, porque es muy importante este asunto del método de estudio que debes usar. Y cuando hablo de la asistencia del Espíritu al texto bíblico, me refiero a lo que denominamos iluminación, que es precisamente la obra del Espíritu Santo abriendo los ojos espirituales para comprender la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Y esto es algo que está al alcance de todos. Esa iluminación espiritual es algo que puede experimentar cualquiera que se entrega a un proceso de búsqueda de Dios. Y vale la pena separar ese espacio antes del sermón. Ahora, mira cuántas cosas suceden, cuántas cosas lindas. Primero, el Espíritu coloca en tu corazón el deseo y la pasión por la predicación. Luego recibes el autorizo a predicar esa palabra. No eres abandonado incluso a tu ingenio, a tus habilidades durante el proceso de la predicación. Ahora, durante el sermón ocurren más cosas. El Espíritu impresiona las mentes del auditorio con la verdad divina que estás presentando. Los guía hacia toda verdad, pero no para ahí. Después del sermón, el Espíritu no detiene su trabajo en el corazón de esa persona. Y cuando pasa un tiempo, bueno, pues te sorprendes de ver personas entregadas por completo al Dios que predicaste aquel día. El Espíritu Santo, amigo mío, es un maestro personal de la verdad. Para lograr el éxito esperado por el cielo, se necesita una vida de oración. Jesús mismo comenzó y terminó su ministerio con oración. Pasaba tiempo a solas con Dios. Después de eso estaba listo para entonces predicar. Por eso siempre se ve a un Jesús lleno de amor y con autoridad, porque el Jesús que predicó fue el Jesús que primero oró. Mira,
Oró antes de comisionar a los 12 discípulos. Oró antes de predicar el sermón del monte. Oró antes de su transfiguración. O sea, estaba en constante dependencia de Dios. Y su vida ha sido una inspiración para muchos grandes hombres de Dios que hicieron de la oración también su amiga inseparable. Amigo, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo y sea esta tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica entonces o abandonarlos según te lo indique su providencia. Entonces podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la vida de Cristo. Haz esto porque el Señor preserva a su iglesia de la dirección y la influencia de hombres que no conocen lo que es orar, hombres que no conocen lo que es ser consagrado. Por hoy basta. Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo Pedro Carriles.